Hola amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz Interviews en el último live de la semana. Interview tuvimos dos, lunes y martes, distintos tópicos, periodismo el día lunes y actuación el día martes. Hoy volvemos al tenis. Vamos a conectarnos con Tati Rascón desde Madrid, nuestro invitado de hoy fue jugador ATP, fue jugador del ranking mundial y bueno, ahora es presidente de la Federación de Tenis de Madrid, fue en sus comienzos entrenador de Fernando Verdasco y bueno, es un placer recibirlo para hablar de tenis y el exitoso, impresionante momento del tenis español con el 1 y 2 del mundo. Así que bueno, hi everybody, good morning. Spanish interview with Tati Rascón from Spain, former ATP player and coach and president of the Madrid Tennis Federation in Spain. Voy a ver si lo recibo, si Tati entró. Ahí entró. Si estás ahí. Ahí estás, qué bien. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Espectacular, vamos a arrancar, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, que me estaba entrando una llamada. Sí, ahora sí, Dani. ¿Tú me Se escuchas? escu Sí, y se ve perfecto. Te agradezco muy. Ustedes, muy buena comunicación. ¿Y cómo estás, Tati? Gracias por recibirnos. Hemos traído a toda España. Nos falta Rafa Nadal nada más. Un placer, Dani. Mucho gusto de conocerte y un placer de poder estar aquí contigo charlando un rato de lo que realmente nos gusta, ¿no? Del tenis. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy un amigo tuyo, un pajarito, un amigo, Oscar Burriesa, me dijo que era un gran amigo tuyo, que entrevisté, me dijo, me dio tres datos, y quiero arrancar con eso porque es simpático, divertido. Me dijo, Tati tenía una de las mejores primeras voleas del mundo, top 5 según él. Después me dijo, tú quiero que me hables de cada de esas cosas. Después me dijo que una vez fuiste sparring de Copa Davis y le ganabas a todos los integrantes del equipo. Y después me dijo que tenías una cabeza como la de Nadal. Bueno, la verdad que demuestra ser el buen amigo que es. La verdad es que es uno de mis mejores amigos. Bueno, a ver, dentro de lo que era mi juego, que no era muy típico en España, porque yo era un jugador mucho más de saque y volea, es verdad que mis fuertes eran el saque y fundamentalmente la primera volea, que es lo que realmente fui perfeccionando desde pequeño. Y sí que es verdad que ese primer golpe lo manejaba muy bien. Bueno, y Luego, lo de la Davis, la de la con lo de Davis que... la verdad que fue un poco casual, porque en la Davis, cuando se jugó contra Australia, necesitaban un sparring que al final pudiera un poco ser similar a los jugadores que nos íbamos a enfrentar allí en Australia, que en ese caso pues era Filiposis. Bueno, cuando me dicen si quiero ir para allá para hacer de sparring, la verdad es que para mí fue una gran alegría. Ahí, Y perdóname, ahí lo tienes a Oscar que te saluda. un abrazo fuerte, Neno. Y ahí, Perdón, ¿de qué año, Tati, de qué año nos hablas? pues eso es del 2000. En el 2000, el equipo era español, era Ferrero, era Moyá. Moyá estaba en un momento muy bueno y luego el dobles lo jugaron Feliciano y Correcha. Bueno, fui para allá de forma casual, como te digo, porque jugaba saquivolea, se jugaba en hierba allí en Australia. Fui de sparring para entrenar a los jugadores españoles, jugar partidos. Para mí fue un momento inolvidable y además cuando empezamos allí a entrenar, que nos fuimos para preparar muy bien esa eliminatoria 2 semanas antes, pues estaba en un momento de forma muy bueno, entrenando, y no es lo mismo que jugar la competición, pero en todos los sets que jugaba con cualquiera de ellos, pues la verdad es que se me daba muy bien, que gané la mayoría de los sets y pasé 2 semanas inolvidables, porque fue uno de los momentos
que mejor recuerdo de mi carrera, porque además surgió una situación en la cual, bueno, Correcha tuvo un problema en uno de los dobles que estuvimos entrenando, tuvo un problema en el cuello, llegó un momento donde era miércoles y tenía una tortícolis tremenda, y los capitanes me sentaron y me dijeron, Tati, vas a tener que saltar al dobles porque Correcha seguramente no va a poder jugar. O sea que imagínate yendo yo de sparring allí, que iba para llevar el agua y las toallas, de verme en la final de Australia de Copa Davis, jugando, porque quedaba un día y bueno, me dijeron claramente que si no mejoraba Correcha, que le iban a intentar mejorar, una infiltración, pues que iba a tener que saltar al dobles. Al final pudieron los médicos le infiltraron para ver con antiinflamatorio a ver si podía recuperarse. Alex pensaba que sí iba a poder en ese momento, pero al final cuando salió al partido vio que eso cada vez iba más y que estaba en una situación muy complicada. Pero para mí, como te digo, aunque no pude jugar, fue una experiencia espectacular. Tú llegaste 144, ¿puede ser? O Sí, corrígeme. eso es Y correcto. bueno, pero le ganabas, aparte un estilo no muy español, ¿no? Porque, ¿quién te enseñó eso? ¿O aprendiste solo en el país de la consistencia, ¿no? Bueno, al final yo creo que ser de Madrid y jugar normalmente en pistas rápidas, como siempre entrenábamos aquí, que en aquella época, en mi generación, casi todas las pistas eran de quick, eso hacía que entrenaras de una forma diferente y jugaras de una forma diferente a lo que podía ser cuando jugabas a nivel del mar, en lo que es Cataluña, Valencia, Baleares, que son todo pistas de tierra batida y que el sistema de entrenamiento en ese momento pues era un sistema muy claro para jugar, bueno, pues con el típico patrón español que había de jugadores en ese momento. Yo al final me especialicé mucho en esas pistas rápidas, a todos los que estábamos más o menos en zona interior, como le pasó a Óscar Burrieza, que lo hacía en Galicia, pues jugaba muchas veces en pista rápida y al final eso hizo que de alguna manera nuestro juego se basara mucho más en ese tipo de pistas e intentáramos jugar mucho más en torneos de pista dura. Claro, un poco como Feliciano López también, que también, ¿no? Saque y volea, hace chip and charge, ¿no? Lo mismo, él es un jugador de Madrid que al principio, pues todas las pistas o la mayoría de pistas donde se jugaba eran pistas rápidas. Él aprende de esa forma jugando, pero es verdad que luego en el salto que da cuando se va al CAR de Barcelona, al Centro de Alto Rendimiento que había en ese momento y que pertenecía a la Federación Española, que ahí da el salto con 16 años o por ahí, ya todas las pistas en las que empieza a entrenar son pistas de tierra, que eso hace que de alguna forma pues ese juego que tenía de saque, volea, revés cortado, bueno, lo vaya evolucionando porque tiene la parte buena de jugar en pistas rápidas, pero luego también la parte buena que te da, la muy buena, que te da el jugar en una pista de tierra a nivel de mar. ¿Cuál es para ti el jugador más completo que ha tenido España en su historia? Pues esa es una buena pregunta. No es nada fácil contestar en el sentido de que ha habido muchos jugadores muy buenos y que realmente cada vez para mí, por cómo ha ido evolucionando el jugador español, cada vez se ha hecho más completo. Porque es verdad que al principio, cuando surgen pues todos los buenos jugadores que ha producido España en las últimas décadas, era un patrón mucho más claro de tierra batida que incluso huía claramente de jugar la temporada de rápida. No iban tanto al principio a Australia o no iban tanto a la época donde se jugaban los torneos indoor. Ese jugador cada vez va evolucionando más y cada vez se va haciendo mejor en todo tipo de superficies, hasta que llega un momento donde
bueno, los jugadores españoles son capaces de ganar cualquier torneo en cualquier tipo de pista, con lo cual eso ha cambiado mucho. Tiene, es verdad, esa tradición el jugador español de el sistema de entrenamiento que normalmente se ha utilizado en España y de alguna forma se sigue evolucionando, pero perfeccionado, pero esos jugadores ahora mismo son muy completos y para mí en ese sentido el más, digamos, efectivo, o sea, a lo mejor no más completo, pero el más efectivo en todas las fases del juego y cómo ha ido evolucionando ha sido Nadal, que es un jugador que al principio pues es un jugador más físico, más del fondo de la pista, aunque muy agresivo desde el fondo de la pista, pero que al final acaba mejorando muchísimo el saque, va a la red y el porcentaje de puntos que gana en la red es altísimo y prácticamente con todo, incluso con el saque, que decían que no era tan buen sacador como otro jugador típico que no para de hacer aces, al final Nadal era uno de los jugadores, ha sido y sigue siendo uno de los jugadores más efectivos al servicio, porque no lo pierde, porque al final gana el 88% de las veces que saca. Y creo que eso al final es casi más importante que tener un saque a 220 que no eres capaz de a lo mejor sacarle tanto rendimiento. Tati, ¿España es para ti la mejor escuela de tenis del mundo? Bueno, a ver, ahora mismo se ha perfeccionado tanto y se ha mejorado tanto a todos los niveles que eso no es tan fácil decirlo. Lo que sí tengo muy claro es que la estructura que tiene España por su sistema de entrenamiento está muy definida, muy consolidada y se ha ido perfeccionando mucho en el tiempo, porque al final es verdad que el tema de que empieza pues en los años 70, 80, cuando Pato Álvarez introduce en España el sistema de drills, de cubos, eso luego aparece Luis Bruguera, donde también tiene muy buenos jugadores y lleva a muy buenos jugadores a la élite, como fueron Bruguera, Aguilera, Rese, Luna y muchos otros. Esos entrenadores profesionalizaron mucho el tenis. Esos entrenadores lo que hicieron es darle mucha seriedad, profesionalizar mucho la profesión, porque en aquel momento a lo mejor, aunque ya había ciertos jugadores, pero era de alguna forma un poco más amateur. Hacen que el jugador en ese momento respire por y para el tenis. Y eso hace a partir de ahí que haya una evolución increíble en lo que es todos los jugadores que pasan por ahí se profesionalizan y todos esos jugadores que al final han pasado por esos entrenadores, cuando dejan sus carreras, que han sido grandes jugadores, y se meten a entrenadores, pues las nuevas generaciones hacen que ese legado pase a esos nuevos jugadores y de una forma no solo por el sistema que habían aprendido con estos entrenadores, sino con un sistema modernizado, un sistema evolucionado que para mí se ha seguido perfeccionando con otras generaciones, como ahora mismo pues son jugadores que fueron número uno como Ferrero o como Moyá, que ahora mismo están pues con Nadal o con Alcaraz, y que todavía han perfeccionado más ese sistema y son capaces de ser tan buenos entrenadores como buenos jugadores. Para mí es una de las partes más importantes dentro de la pirámide de cosas que tiene España, su red de técnicos, que es súper potente. Pero es que además, que para mí es muy importante, ha habido una formación buenísima de entrenadores a nivel de base y competición, pero no la alta competición, donde antiguamente en mi generación, por ejemplo, yo para poder jugar pues, y seguir evolucionando te tenías que ir a Cataluña y ahora salen campeones de España en cualquier rincón del país. Y eso es porque hay muchos entrenadores muy preparados, muy bien formados y de eso tiene mucha culpa para mí David Sanz, que cuando dirigió el área de docencia de la Federación Española hizo una labor encomiable. Bueno, un día ojalá lo podamos entrevistar también. Eh,
Tati, Tony Nadal, porque hablaste de Bruguera y el Pato Álvarez, ¿lo pones en esa lista de revolucionarios de la enseñanza que va a marcar una época o él solamente es un tema individual que le tocó el sobrino, que le salió crack y nada más? No, claramente. Tony Nadal, igual que otros entrenadores, son entrenadores muy buenos y evolucionados, pero que, como decía, los que de alguna forma inician todo eso, pues son estos dos, Pato Álvarez y Bruguera, pero Tony Nadal, el trabajo que hace con Rafa es espectacular, no solo en lo que ha sido capaz de transmitirle a nivel de pista, sino lo muy bueno que han sido capaces de transmitirle a nivel de valores. Pero es que, como te digo, hay muchísimos entrenadores en España, en cualquier parte de España, donde son unos técnicos espectaculares y para mí es dentro de las 4 o 5 cosas que yo mencionaría como claves del éxito que tiene ahora mismo el tenis español a día de hoy y que no viene de hace 10 años, que viene de hace ya casi 40 años, pues es la red de técnicos que hay. Obviamente no es fácil sacar jugadores, pero en hombres siempre hay recambio, porque parecía que España se quedaba después de Rafa, porque veíamos que no había, y apareció Alcaraz. ¿No? O sea, que está el chico Davidovich también, que tiene gran futuro, pero hay otros chicos que amagaban a llegar más y están ahí peleando, pero Alcaraz, pero las chicas, porque después de Arancha, tuvo Conchita Martínez también, Virginia Rono Pascual fue número 1 mundo de dobles, pero ¿cómo es el tema de las chicas? ¿Por qué no hay no salen tantas, habiendo tantos, como dice, grandes técnicos y grandes escuelas? Bueno, yo creo que sí ha habido jugadoras ahora mismo, después de obviamente Arancha y Conchita, que ahora mismo esté Muguruza y Badosa liderando pues ese elenco de jugadoras que pueda haber ahora mismo. Eh, el problema es que se compara mucho el tema de chicas con chicos aquí en España y comparar lo que ha pasado en los últimos años con los jugadores españoles es hacer una comparativa muy difícil porque lo que han hecho la mayoría de jugadores, y no me estoy refiriendo a esos números uno como Ferrero, Moyá, luego Nadal, que para mí es totalmente extraterrestre lo que ha hecho y sigue haciendo, ahora Alcaraz, que pueda conseguir estar donde está y la carrera que tiene, para mí igual de importante son esos jugadores que los que vienen detrás y los que alimentan toda esa rueda que hace que funcione el tenis en España. Porque durante todos estos años ha habido 13, 14 jugadores entre los top 100 en chicos, chicas. Eso es muy difícil para un país que tiene un presupuesto, la Federación Española, de 7, 8 millones comparado con los 500 millones que pueden tener la Federación Americana o las federaciones europeas como Francia, Inglaterra, todas las que tienen un gran slam. Realmente, si comparamos lo que realmente es España, el presupuesto que tiene España para poder sacar todos los jugadores que ha sacado, tanto de chicas como de chicos, y lo comparas con las estructuras económicas que hay a nivel mundial y lo que hacen para poder invertir en todas las becas que dan a todos los jugadores y tal, para mí lo que tiene España es algo espectacular. No, sin duda, sin dudas. Era porque, claro, los números, yo acá tengo que ser frío y preguntarte lo que mucha gente que me pregunta, inclusive en privado, y bueno, no tienen el acceso que puedo tener yo a todos ustedes. Eh, Tú, bueno, eres presidente de la Federación de Tenis de Madrid. Después me vas a contar un poco exacto, obviamente un presidente es un presidente, pero ¿cuál es tu mayor desafío diario? Pero eso me lo vas a contar después, Tati. Quiero un poquito ir a, porque fuiste coach de Verdasco, ¿no? De Fernando, después que te retiraste. Entonces, podemos hablar de técnica, ¿verdad? Contigo. Totalmente. Bueno, muy bien. Acá hay una escuela,
americana que dice a los chicos, como ahora el tenis se juega fuerte, es como, tampoco se juega desde ayer fuerte, ¿no? No sé, Agassi le pegaba bastante fuerte a la pelota ya hace muchos años. Eh, que hay que enseñar a los niños a pegarle fuerte desde pequeños, porque si no después cuando sean grandes no van a hacerlo bien. Y la otra escuela, que es, no, hay que enseñar el control primero, la técnica correcta, y luego eso va a venir con el tiempo, la fuerza, la velocidad. ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo? Porque Tony Nadal dijo, yo le dije a Rafa de chiquito que le pegue lo más fuerte posible, que la meta, por supuesto, y que donde no esté el rival. Siempre él ha repetido mucho, inclusive en mi entrevista. ¿Cuál es tu postura de la formación? ¿Estás de acuerdo que los niños deben desde niños pegarle muy fuerte? A ver, para mí un jugador cuando está en periodo de formación, lo más importante es que se forme y para formarse tiene que ser lo más completo posible para que cuando llegue el momento de la transición de junior a profesional, si llega, esté lo más preparado posible a todos los niveles, que controle todas las fases del juego, tanto el ataque como la defensa. Porque al final es verdad, el tenis ha evolucionado, aunque es verdad lo que dices tú, lleva mucho tiempo pegándole a la pelota muy fuerte, porque Bruguera ya le pegaba muy fuerte a la pelota, pero es verdad que cada vez se le pega más fuerte a la pelota y para poder llegar a jugar ahora mismo al tenis profesional, todos los jugadores intentan siempre coger la iniciativa pegándole durísimo. Pero también es verdad que si no eres capaz de jugar bien en defensa, es muy difícil el que tú puedas evolucionar a nivel mundial porque con el saque es como cuando en ajedrez juegas con blancas. Al final eres tú el que llevas la iniciativa. Pero cuando pasas a negras y tienes que restar, el otro también tira muy fuerte y tienes que ser capaz de defender y de moverte a una velocidad muy alta para poder estar siempre detrás de la pelota, para que cuando tengas la oportunidad tú puedas pasar al ataque. Pero ha evolucionado tanto el tenis que un jugador ahora mismo, para poder estar ahí arriba, sin pegarle a la velocidad que juega la mayoría de jugadores, tienes que ser muy bueno en otras cosas, pues tipo perfil de como Goffin, el belga, pues que a lo mejor tiene otro perfil de juego, pero que es capaz, incluso con su altura, poder jugar a la velocidad que esta gente juega y adaptarse. Oh, pero tú, digamos, si estuvieras dando una conferencia a formadores, ¿te invitan? Formadores, no entrenadores de elite, sino formadores de niños, de escuelas de niños. ¿Qué les dices? Señores, ¿cómo se forma ahora? Yo ahora mismo, si tuviera que hacerlo, yo a esos jugadores, como te digo, intentaría darle la formación más completa posible a nivel técnica, que a mí me gusta mucho el sistema francés para la formación de jugadores, porque son jugadores que técnicamente se hacen muy buenos. Pero es verdad que luego esos jugadores franceses, aunque luego han ido mejorando en esa ese gen competitivo que tienes que tener para que puedas tener éxito en el tenis y que para mí es una de las fortalezas del jugador latino porque tiene una raza muy fuerte, un carácter muy competitivo que hace que al final, incluso en épocas anteriores, sin tener un nivel técnico como otros jugadores, eran capaces de ser mejores jugadores. Si tú eres muy completo en las edades tempranas y luego vas evolucionando en lo que tienes que evolucionar, en velocidad, en físico, en la parte mental, bueno, creo que es muy bueno el que tú al final seas lo más completo posible para poder utilizar todas las herramientas posibles, pues como a lo mejor Federer que era completísimo, pero reconozco que hoy en día la mayoría de jugadores desde muy pequeños, el sistema de juego en ese sentido ha cambiado y se pega muchísimo a la pelota porque al final siempre se pretende llevar la iniciativa y atacar. Hablas mujeres y hombres, ¿verdad? Formación de niñas y niños por igual. Sí, en Perfecto. mujeres muchísimo también eso. Las mujeres ahora mismo
pegan con muchísima fuerza, sacan como antes no se sacaba, incluso desde el resto son buenísimas, son súper agresivas e intentan igualmente pegarle muy duro. Obviamente con las diferencias de la velocidad o la fuerza que pueda imprimir a la pelota una mujer en comparación de un hombre. Te mandaba muchos saludos Gustavo Carbonari y Andrés Sigman, dos argentinos que andan, uno en Israel, Andrés, y Gustavo en Suiza. Claro que sí. O sea, hace mucho que no los veo y que no hablo con ellos, pero coincidí en mi etapa de torneos con ellos. Muchos Dicen que saludos. eras muy difícil de pasar, que tenías dos saques, dijo Andrés, y Gustavo dice era muy difícil de pasar en la red. Jugaba con el segundo saque muy parecido al primero. Bueno, de hecho, en el último torneo que jugué en el Master 1000 aquí de Madrid, en la el average de primer saque y segundo saque, cuando jugaba el segundo saque nunca bajaba de 200 con el segundo servicio, porque tenía que arriesgar mucho con el saque, porque si jugaba de fondo con esos jugadores yo no podía jugar de tú a tú, con lo cual tenía que ir siempre a uno o dos tiros, a cerrar en la volea para poder ser lo más efectivo posible. Bueno, ahí Javi, Alex, está todo junto, dice Tati, después quiero que lo cuentes, cuenta la anécdota de Sudáfrica en la playa, dice. Pero vamos a acordarnos. Thank you, dice, for a great job. Thank you so much for watching. La mentalidad ganadora. Mira, estaba leyendo este libro de Sharapova, Unstoppable, muy bueno, y ella dice que la mentalidad ganadora no se puede enseñar. ¿Qué piensas? Yo no estoy tan de acuerdo en eso. He visto jugadores en España y me he enfrentado a jugadores en España que no hubiera dicho nunca que hubieran tenido la carrera que luego tuvieron. He visto a jugadores que luego han sido muy, muy buenos y que en su etapa de junior o incluso teniendo 19 o 20 años todavía no habían encontrado su sistema, no habían canalizado bien muchas veces la ansiedad que le genera a un jugador la competición y eran malos mentalmente, no podían aguantar la presión. He visto que esos jugadores luego, Perdón, Tati, ¿qué edad tenían más o menos? pues jugadores con 18 o 19 años, Mm. son jugadores que ya habían pasado de junior. Momento en el cual, como te digo, generaban mucha ansiedad porque eran jugadores de mucho carácter, muy, muy viscerales. En el momento que empezaron a ganar partidos, en el momento que se empezaron a tranquilizar, bueno, se han convertido en jugadores que eran auténticos gladiadores y jugadores que mentalmente eran unos auténticos fenómenos. Si de esos jugadores en ese momento, con una edad ya como tenían, hubieras dicho si ese jugador iba a ser tan bueno, muy difícil haber dicho que eso iba a ser así. Con lo cual, para mí, hay una parte innata, sí, obviamente, para poder ser un jugador de alta competición en cualquier deporte necesitas tener algo especial, pero hay muchos jugadores que he conocido y, como digo, me he enfrentado a ellos que al principio no han encontrado su camino y cuando de pronto han tenido buenos resultados han hecho clic y todo cambió para ellos. Con lo cual creo que eso también de alguna manera se puede encontrar en un momento donde no tienes la confianza, ganas partidos, coges la confianza y todo cambia. Rafa puso la vara muy alta, Tati, ¿no? O sea, todo Nadal, el ranking, los Grand Slams, número uno. Alcaraz, que es Carlos, que es el que asoma y ha ganado el último Grand Slam, ¿crees que le puede llegar porque como dijiste, se comparan siempre, ¿no? ¿Crees que le puede pesar en el futuro? ¿O crees que se va a aislar de esa comparación que puede tener? A ver, al principio, para mí las comparaciones nunca son buenas, porque al final genera mucha presión al jugador. Se comparan con un extraterrestre como es Nadal, porque lo que ha hecho Nadal es
y lo que sigue haciendo es totalmente anormal. Ya ha demostrado Alcaraz con una edad demasiado joven el haber hecho cosas demasiado importantes y estar ahora mismo como está número 1 del mundo. Creo que de alguna forma esa barrera que siempre pesa, porque normalmente pesa más cuando te están metiendo esa presión y al final esas expectativas, esos resultados que la gente está esperando de ti no llegan. Pero Alcaraz ha roto ya las barreras. No sé hasta qué punto va a poder hacer en su carrera pues algo parecido a lo que han hecho estos 3 monstruos que ahora mismo hay. Pero lo que está claro es que Alcaraz ahora mismo para nada creo que eso le pueda presionar, aunque es verdad que el jugador de tenis esté en el momento que está, siempre tiene presión, porque siempre están esperando. A partir de este momento van a estar esperando que tú ganes cada torneo. Eso poco a poco lo va a ir mejorando, lo va a ir canalizando mejor. Es un jugador demasiado joven que ha tenido hasta ahora una carrera demasiado rápida, meteorita, porque en el 21, en el 2021, en enero del 2021 estaba a 150 o por ahí y ahora está número 1, pero tengo clarísimo que en esa evolución que va a tener, en la experiencia que va a coger, cada vez va a ser mejor jugador. Ahí Juanma Esparcia, que te saluda, dice que cuentes que le ganaste, que te pregunte, que me cuentes que nos cuentes, que le ganaste a Normans, a Magnus 6-0, 6-0. Pues era uno de esos jugadores que pensando en este momento que estaba comentándote eso. Norman ahí tenía ya 18 años o por ahí. Luego se convirtió en un número 2 del mundo, vino a jugar un Future aquí en el RACE en Madrid. Le gané 0-0. Además, en la última vez que estuve en Australia, que bueno, nos cruzamos y tal, recordaba perfectamente ese partido. Es un ejemplo de lo que te he comentado antes. Jugadores que con 18, 19 años para nada podías pensar que iban a ser el jugador que luego se convierte y luego son jugadores muy potentes, pero otros jugadores como David Ferrer, que de alguna forma cuando tenía esa edad, 17, 18 años, no conseguía canalizar bien esa presión, esa tensión que generaba en cada partido. Y luego David Ferrer, para mí, mentalmente, se hizo un animal, una bestia. Es decir, se formó, evolucionó. Un jugador que era muy débil mentalmente en esas etapas juveniles, para mí logró un cambio espectacular, siendo un auténtico fenómeno mental cada vez que jugaba un partido. Bueno, y el tema de la federación, obviamente como presidente, debes tener muchas responsabilidades. ¿No? Estuviste primero como, Director, fuiste directo, exacto. ¿Estás desde el 2016, puede ser, presidente? eso es. ¿Y cuántos años más? Bueno, ahora mismo llevo 6. La verdad es que me encanta lo que hago. Me considero una persona del tenis, no solo por lo que hice como jugador, me considero un técnico porque me fascina todo lo que conlleva el mundo del tenis. El estar ahora mismo desde el rol de presidente me permite también estar muy cercano en todo lo deportivo. Y es verdad que eh, es muy diferente a estar en una pista porque te conlleva gestión a todos los niveles y sobre todo económico, que es lo que hace que de alguna forma puedas equilibrar para que también puedas invertir en los clubes, en jugadores, en técnicos, en árbitros y que esa rueda no pare para que siga evolucionando el tenis. Genial. Bueno, ahí dice una persona, Tati y Juan Esparcia, dos excelentes profesionales, aún no lo suficientemente reconocidos. Alguien de la audiencia, ¿tú cómo sientes eso? Bueno, te puedo hablar por Esparcia, igual que antes te comenté de Burrieza. Para mí son dos entrenadores excepcionales, como otros muchos entrenadores hay en España. Y yo creo que si
entrenadores muy reconocidos porque han hecho cosas ya muy importantes. Es verdad que siempre volvemos un poco a las comparaciones. Si Claro. al final reconocido es estar con un jugador megatop, que pueda ser del top 10, pues puedes hacer esa comparación. Pero lo que sí tengo claro es que son dos entrenadores que podrían estar con cualquier jugador del mundo porque es que son dos entrenadores excepcionales. Gracias, Alfonso Sandoval, viceadmirador de ambos. Eh, Físico, tenis y cabeza, ¿no? Son tres elementos que se toman en cuenta para decir, para que el jugador suba. ¿A ti qué te faltó? ¿Los tres, dos, uno, para llegar a top 50, top 20, no lo sé, más alto? Bueno, a ver, yo creo que la debilidad. Perdóneme, agrego ambición, disciplina, esas son cosas que agrego. No, no, por ahí tenés las tres, pero la persona no tuvo la disciplina, la constancia, el dinero, no lo sé. Para mí la mayor debilidad que yo tuve como jugador es que cada vez que yo tenía que jugar o viajar al extranjero, me costaba mucho todo ese proceso. Aquí había un circuito de torneos nacionales muy potentes en aquella época que normalmente todos los jugadores muy buenos no jugaban tanto porque se iban a los torneos internacionales. Había torneos de mucho dinero en aquella época y más cómo era la situación en los 90, en los 2000 con la peseta. Y eso hacía que de alguna manera ese plan alternativo que había de torneos nacionales, que creo que de alguna forma hacía que hubiera muy buen puente entre lo que era la transición de un jugador junior a un jugador profesional, porque podías ganar cierto dinero que luego podías invertir en los torneos internacionales. Eso me hizo no apostar a lo mejor al 100% como sí apostaron otros jugadores, y me quedé más jugando por España todos esos torneos y iba alternando un poco con todos esos torneos internacionales. Es verdad que jugando al final nacionales ganaba muchos partidos. Bueno, hubo años que jugaba 150 partidos y ganaba 149. Perdía. Tienes un récord, ¿verdad? Sí, gané muchos torneos en ese sentido. Eso me hacía coger mucha confianza. Al final el tenis, como cualquier deporte, es coger confianza ganando partidos, y cuando iba a lo mejor a torneos internacionales, pues ganaba gente de nivel, gente que podía estar entre los 40 o los 50. Con lo cual, yo creo que no fue tanto una cuestión física, mental, técnica, que lo es, pero para mí mucho más importante la parte de esa ambición de decir, quiero ser el mejor jugador posible que pueda ser cogiendo o teniendo el mejor ranking posible, y no lo hice por tener ese plan alternativo, que a lo mejor si no lo hubiera tenido, pues obviamente seguro que hubiera tenido que ir al 100% al tenis ATP. Hay una audiencia que pregunta si la Federación de Madrid tiene psicólogo deportivo para trabajar con los clubes, técnicos y deportistas. Esa es la pregunta. Hay varios psicólogos dentro de lo que son las escuelas de competición. Al principio, y lo hicimos mucho con Pablo del Río, una persona muy reconocida dentro del mundo de la psicología, eh, teníamos a Pablo para poder estar con todos los jugadores que teníamos en la escuela de competición, pero es verdad que luego nos dimos cuenta que funcionaba mejor la parte individualizada con cada jugador, no tanto la parte más colectiva, y eso hizo que cambiáramos un poco el sistema. A todos los jugadores que vemos que necesitan esa parte de refuerzo de psicología, pues le decimos dentro de los 3, 4 preparadores que hay en ese aspecto, que vayan a trabajar con ellos, y todo eso se hace de una forma mucho más individualizada, porque el tenis es un deporte muy individual, que al final cada uno tiene una casuística diferente, un problema diferente, y es muy importante que se aborde dentro de lo que es esa debilidad que pueda tener mental, pues que al final lo trabaje de forma individual con ese entrenador. Tati, hablaba el otro día con Pato Clavet sobre la Copa Davis
y le decía, ¿no? Que yo escuché muchas críticas de exjugadores, gente, fans, periodistas, sobre el modelo nuevo de que está en los últimos años, comparado con el modelo de los 5 sets, de esa cosa tan linda que se vivía en cada país cuando llegaba la Copa Davis. Y ¿cuál es tu opinión? Bueno, no sé si no te quiero comprometer a ninguna cuestión, pero solamente, seguramente has escuchado críticas, ¿no? Del modelo nuevo. Pero esto que te voy a decir es una opinión personal. Somos muy tradicionales en ese sentido. Nos gusta todo lo que ha funcionado durante mucho tiempo. Nos gusta seguir haciéndolo igual y no cambiarlo, porque también soy de los que piensa que cuando algo funciona muy bien, ¿para qué cambiarlo? Es verdad que la vida cambia, los tiempos cambian, todo evoluciona y de alguna forma, pues en ese sentido también cambió. Para mí, dentro de la situación que ahora mismo hay, que ya es un cambio que es muy difícil volver a lo que era antiguamente, que generaba mucha ilusión, promocionaba mucho en el sitio donde se jugaba, pues que al final todo el mundo de ese país fuera y se concentrara en esa eliminatoria. Eso creo que era algo muy bueno, pero dentro del sistema que ahora mismo tenemos, para mí, lo mejor sería encontrar el equilibrio en un híbrido como puede ser la Final Four de básquet, que al final, pues como está pasando ahora, en la evolución que ha tenido la Copa Davis en esos últimos años, de cómo fue en el inicio, pues ahora tienes a lo mejor, depende del país y en el momento en el que esté en el cuadro, puedes tener esas eliminatorias que puedas tener en casa con el sistema antiguo y que luego haya una fase donde se concentren esos equipos que se han clasificado de lo que han jugado anterior para jugar en cuadro normal, en sistema pues de 8 equipos como se va a jugar ahora en Málaga. Para mí lo ideal pues va un poco en torno a eso. La Final Four son 4 equipos donde juegan esas finales y donde al final hay unas clasificaciones anteriores que para mí eso debería de seguir estando en cada uno de esos países las eliminatorias que se jugaban, porque generaba una actividad, una promoción espectacular para ese país y también algo muy importante, que de alguna forma se ha perdido. Los recursos que generaba cada una de esas federaciones por gestionar directamente esas eliminatorias que hacen que de alguna manera esos recursos luego se pudieran invertir en lo que es la pirámide del tenis. Exactamente. Hablamos antes de la velocidad de la pelota, la velocidad que se juega. ¿Ha matado la táctica, la variedad en el tenis o todavía hay espacio para enseñar, para disfrutar de esos duelos estratégicos tácticos del pasado? Obviamente ha cambiado. Los jugadores tienen un patrón táctico. Es obvio que los jugadores al final se basan en hacer lo que saben hacer bien y más cuando necesitan ganar ese punto. Pero la diferencia para mí es que los jugadores ahora mismo en ese patrón táctico tienen 2, máximo 3 jugadas. Tienen un patrón muy definido porque basan prácticamente todo en la fuerza, en jugar muy al ataque. Eso les hace que puedan generar muchísimos ganadores desde cualquier zona de la pista. Y eso hace que no tengas que utilizar tanto la táctica o la estrategia como tenían que utilizar en generaciones anteriores que no tenían esa potencia, que no tenían esa velocidad en los golpes y que para poder ganar los puntos tenían que trabajar muchísimo tácticamente el punto. Era un poco jugar al ajedrez. Yo te muevo aquí para que tú me tires aquí y de alguna forma te voy moviendo para encontrar el hueco donde al final pueda ganar ese punto. Ahora mismo eso no se necesita. Con el saque o con el primer tiro de derecha o en 2 tiros tienen la capacidad para poder ganar el punto, con lo cual la táctica y la estrategia de alguna manera, aunque obviamente tiene cabida,
es menos importante de lo que era antiguamente. ¿Qué jugadores te parecen los más carismáticos que hayas visto? Porque hay campeones que no fueron carismáticos. Número uno del mundo que no fueron carismáticos. Pasa en el fútbol, pasa también en el box, en otras. En el tenis, que digas, esos son rock stars, han sido campeones, pero además figuras más allá del tenis, ¿no? Que los conocen en cualquier ambiente. Háblame en general, de mujeres y hombres que a ti te sientes y diga, bueno, si haces una lista, estos son los que tienen ese sello, esa diferencia. Bueno, soy muy tradicional para eso y al final tengo los recuerdos de cuando salía del colegio, me ponía delante del televisor y veía pues esos torneos, esas Copas Davis que jugaban y que me enamoraban cuando veía a esos jugadores. Y para mí, jugadores como McEnroe, jugadores como Connors, transmitían una energía tan importante que hacía que de alguna forma enganchara al aficionado. Eso también ha evolucionado en el sentido de que el jugador de hoy en día, el jugador moderno, pues a lo mejor no de la misma forma que hacían estos jugadores, pero jugadores tan carismáticos como ahora mismo, por poner los ejemplos más recientes, Federer, Nadal, Djokovic, son jugadores mega reconocidos, jugadores con un carisma espectacular, jugadores que transmiten muchísimo, que enganchan al aficionado. Y bueno, ahora mismo tenemos un ejemplo con Alcaraz, que es un jugador que por su juventud, por su manera de ser, por el carácter que tiene, hace que enganche muchísimo al aficionado, y creo que eso es muy importante, porque como bien has dicho, puede haber muy buenos jugadores, pero si al final no tienen ese carisma para atraer al aficionado, bueno, lo estamos viendo en el fútbol, en las comparativas que hacen siempre de los jóvenes que ya no ven tanto fútbol como se veía antes, pues están muy preocupados en encontrar la manera de poder enganchar al aficionado, porque hay tantas cosas ahora mismo, tantas cosas para elegir, que si no enganchas de alguna forma, al final esa gente se va a otro lado. Y hablaste de que tú mirabas, veías a McEnroe, a estos jugadores, a Connors, y los niños que han perdido, Moya me decía que no hay casi frontones, paredes ya en los clubes, porque las reemplazaron por canchas de pádel, me decía Carlos. ¿Qué perdieron los niños ahora? Si bien hay avances en muchas otras cosas, tecnología, etcétera, pero ¿qué se perdió de la niñez? Un niño ahora que vas a un club y lo comparas contigo y con la generación, no sé, hace 30, 40 años. Bueno, yo creo que ha cambiado todo en general. Al final, los chavales de hoy en día tienen muchas cosas donde elegir, tienen muchas distracciones para poder distraerse, y eso hace que de alguna forma no estén focalizados de la misma manera que a lo mejor antiguamente en aquellas generaciones, pues que para un chaval de aquella época salir del colegio, poder ir a las pistas de tenis, pasar el día en el club, interactuar con tus amigos. Los clubes de tenis aquí en España pues eran instalaciones deportivas, pero muy sociales, donde pasabas prácticamente todo el día. De alguna manera, al no tener tantas cosas, nosotros pues teníamos dentro de esa precariedad, teníamos mucho más claro qué poder hacer o qué querer hacer para poder conseguir nuestros objetivos. Ahora mismo los chavales, tener tantas cosas, y los propios padres, nosotros, el querer darles absolutamente todo a esos chavales, hace que de alguna manera desde jóvenes tengan prácticamente de todo y que no se valore de la misma forma lo que podríamos valorar en aquellos momentos. Y eso hace también que para un deporte tan individual y tan complicado como es el tenis, pues que los chavales no estén preparados para poder afrontar lo que es tomar una decisión como se tiene que tomar en cada punto en el tenis, cada 20 segundos.
porque estamos nosotros acostumbrados como padres a tomar las decisiones por ellos, a hacerles o resolverles todos los problemas. Antiguamente, y recuerdo, mi padre y muchísimos padres no los veíamos nunca en una pista de entrenamiento. O sea, nos la libertad, explorar nosotros el proceso, el camino, eso hacía que maduraras muy rápido. De hecho, viajábamos a nivel internacional con 16 o 17 años, que eso es impensable ahora mismo para un padre dejar a un chaval, a su hijo con 16 años que viaje. Bueno, todo eso de alguna forma hace que en aquella época, con 16, 17 años, tuviéramos una madurez que era muy importante para poder jugar al tenis. Y sin embargo, ahora, aunque tienen de todo y pueden elegir muchísimas cosas, incluso pueden estar mucho más preparados que nosotros a nivel general, no tienen esa especialización que podríamos tener nosotros y tenerlo tan claro como nosotros lo teníamos. Viste que se habla siempre de las 10.000 horas que hay que prepararse para llegar a experimentar, para ser un experto, ¿no? En algo. Lo que fuera, estudio, un instrumento. ¿Cuántas horas debería entrenar un niño, una niña de 10, 12 años por semana? Pues mira, me voy otra vez a la calidad. Siempre se ha hablado mucho de que hay que entrenar 4 o 5 horas diarias, que hay que hacer una preparación física. Al final, un jugador cuando está en crecimiento, cuando está en formación, si no está preparado para poder aguantar ese trabajo físico, técnico, mental, de soportar tantas horas en una pista, va a acabar lesionándose. Para mí, si tú al final entrenas cuando eres joven 2 horas en tenis, pero a una calidad, a una intensidad enorme, que aproveches mucho el tiempo y que luego, si te lo puede permitir el tiempo por estar en el colegio y tal, puedas jugar un partido o unos sets, creo que es más que suficiente para luego, obviamente, hacer la parte física. Pero no soy tanto de tener que hacer esas 4 o 5 horas diarias y menos cuando estás como digo, en un periodo de formación y crecimiento. Puede caber en la pretemporada, me vale, pero durante el año, con las competiciones que hoy en día juegan los chavales, si realmente haces un entreno de calidad, la verdad es que yo creo que te vale con esas horas. Y ahí, bueno, alguien de la audiencia hace una pregunta acerca de la edad, si es un impedimento para el tenis. Gracias, J. Cáceres 97. Y yo te agrego que te le voy a hacer esa pregunta, que los padres se acercan y te preguntan, Daniel, ¿cuál es la mejor edad para empezar? Si no empieza a los 5 o 6 años, ¿no puede ser campeón? No, para nada. Es verdad que cada vez empezamos antes y en las escuelas se ven con el mini tenis, pues niños de 4 años que se Sí. inician con el tenis. Y ya tienen, perdón, psicólogo y entrenador privado. El problema es cuando van dando un poco de edad, todas esos periodos de formación que tiene que tener un jugador, todo eso lo hacen demasiado rápido, porque como tú dices, bueno, ya tiene una estructura demasiado potente con el entorno que tienen a nivel de entrenadores, pero es verdad que la mayoría de gente ahora mismo, cuando tú les preguntas cuándo has empezado a jugar, pues empiezan con 8 años, 7 años, 8 años, cada vez empieza más pronto. No se puede, o es muy difícil, el que veamos casos como antiguamente, que empezaban con 14 años y se hacen grandes campeones, eso lo veo tremendamente difícil, pero es verdad que no creo que se necesite correr demasiado para tener que empezar a los 5, porque si al final tú empiezas con 8 o 9 años y haces las cosas bien, tienes un técnico bueno que te forme y que te prepare, pues tienes un proceso larguísimo y ahora todavía mucho más, porque antiguamente en la época de Borja y compañía, con 26 con 27 años, ya pensaban en la retirada y se retiraban. En mi generación, con 30 años, nos mirábamos cuando cumplíamos esa edad y decíamos, hostias, ya estamos viejos, que pensar en el plan alternativo. Ahora mismo estos jugadores han demostrado que con 40 años puedes estar a un nivel todavía
físico y mental espectacular. Y eso hace que haya cambiado también la manera de ver nuestro deporte, porque hace que tengas un proceso donde, como dicen las estadísticas, hasta los 24 por ahí no te vas a meter entre los top 100 en el caso de que te metas, con lo cual el proceso se hace muchísimo más largo. Y el poder querer quemar etapas tan rápido como ahora se pretenden quemar, hace que también puedas quemar al jugador, porque el proceso tienes que hacerlo mucho más tranquilo. Y las otras temas que se habla mucho, que te preguntan los padres. Yo te transfiero cosas porque estás educando mucho. Clases individuales o privadas, grupales. Te dice, Daniel, mi hija o mi hijo está en una academia, pero para perfeccionarse, ¿tiene que tener un entrenador individual? Pues depende del el jugador, depende del nivel que tenga. Cada vez las clases de competición son grupos menos numerosos. En nuestra época había muchos jugadores por pista y dabas muy pocas bolas a la hora que jugabas. Eso se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando ¿Y y se ha... cómo, perdón, y cómo mejoraban ustedes? Pues jugaban muy bien. Pues al final yo creo que primero la pasión que teníamos por jugar, que como antes has mencionado mucho el tema de los frontones. Nosotros pasábamos mucho tiempo en los frontones. De hecho, yo me inicié en un frontón y me pasaba horas en el frontón porque creo que el frontón es algo que se ha perdido y que es demasiado bueno para el jugador. Pero es verdad que las épocas van cambiando y eso hace que de alguna manera pues todo vaya evolucionando. Bueno, fantástico. Y para ir cerrando, quiero que hablemos de dos temas. Primero, que les des unos sugerencias, consejos a los padres que ponen mucha presión a veces en los torneos. Como dijiste, van a ver todos los entrenamientos, que quieren estar presentes en todos sentados allí mirando, que van a ver todos los días progresar el hijo, no sé. Yo les digo, si vas al colegio todos los días a ver las clases, dicen no. Entonces, ¿para qué viene? ¿Por qué van a ver las clases de tenis todo el día y otras cosas no? Bueno, es verdad que esa es otra de las cosas que ha cambiado mucho, porque como te digo, en nuestra época nuestros padres delegaban totalmente en el entrenador y prácticamente no pasaban, yo no vi a mi padre nunca en un entrenamiento. Es verdad que los tiempos cambian y eso hace que de alguna forma pues también haya cambiado la manera de ver los padres respecto a los chavales en tema de los entrenamientos. Para mí lo más importante es que el padre no tiene que olvidar que tiene el rol de padre, que al final tiene que delegar la formación técnica de su hijo en la persona que confíe, puede ser mejor o peor, pero que al final confíe en esa persona para que desarrolle, porque es el especialista en ese sentido. El padre está para hacer siempre el seguimiento del chaval para que obviamente para mí en la parte más importante que es innegociable del tenis es que pueda dar su 100% en cada una de las cosas que haga, ya sea en un entrenamiento, en una competición. El padre muchas veces, y eso lo hemos tenido todos, está para al final esa logística que necesita el jugador, si no tuviera el padre, por el esfuerzo que hacen las familias de estar yendo y viniendo para llevarlo, es fundamental, si no los chavales no jugarían el tenis, pero muchas veces, y obviamente sin quererlo, porque un padre nunca va a querer de su hijo producirle algún mal, algo negativo. Muchas veces sin quererlo, los padres generan mucha presión a sus hijos porque ponen demasiadas expectativas en el resultado y como ahora todo eso va muy rápido, hace que de alguna forma, sin darse cuenta, esos jugadores estén sintiendo esa presión. Para mí es clave que un padre se focalice mucho más en los objetivos del rendimiento que no del resultado. Al final, el resultado viene por consecuencia de lo que tú seas capaz de hacer bueno en la pista, por el esfuerzo, por el entrenamiento de calidad. Si tú haces bien las cosas, si tú entrenas bien, si tú compites bien, los resultados van a llegar.
pero muchas veces esa presión que se le pone al jugador hace que el jugador al final no pueda canalizar bien la presión que supone para un niño la estructura que tiene nuestro deporte. El sistema que tiene el tenis en los jóvenes es el mismo sistema que en los jugadores profesionales y es un sistema demasiado duro porque es muy individual. Bueno, Tati, te dejaste muchísimos grandes conceptos, para profesores, padres, jugadores. Para cerrar, la familia, tu familia, que no hemos hablado, padres, hermanos, hijos, no sé, de cómo me gusta y lo que quieras contarnos de tu familia. Bueno, somos una familia muy normal en la cual yo tengo dos hermanos, tienen tres hijos mi hermano y dos hijos mi hermana. Todos juegan al tenis, todos han jugado al tenis, todos han pasado por escuelas de tenis, han jugado las ligas y han jugado campeonatos, cada uno a su nivel, de una forma muy libre de ellos. En el proceso que tenían que tener, pues al final llegar a donde tenían que llegar. Mis hijos, que ahora mismo tienen 15 y 13, juegan al tenis en la escuela de la federación, pero es verdad que enfocado en una forma ahora mismo muy lúdica, en el sentido de que sé que están en un periodo de formación, sé que son muy jóvenes y si llega el momento de que ellos piden más, de que ellos necesitan cada vez entrenar más fuerte, pues al final yo voy a estar ahí para darle todo lo que necesiten. Pero también tengo claro que no voy a empujar, si no me lo piden, para que tengan que hacer más de lo que realmente ellos tengan que quieran hacer. ¿Y juegas con ellos? Pues sí juego de vez en cuando. ¿Y qué tal? Pero digamos, ¿tienen una pelota pesada? ¿Tienen un No, nivel bueno? son mucho más a nivel de club, a nivel social, no son a Ah, nivel de competición. bueno, pero les gusta. Les gusta, que para mí el que puedan estar era una cosa innegociable cuando yo hablaba con mi mujer. Al final, que hicieran deporte, el que quisieran. Me daba igual cuál, es más fácil para nosotros que hagan tenis, obviamente, pero que hicieran algún deporte para que en el proceso que tengan en la vida, que al final ellos en el momento que quieran y como quieran, al final vayan a una pista, hagan deporte de lo que sea. Ahí dice que cuentes, bueno, que cuentes la anécdota de la playa, creo que era. Porque están ahí ansiosos, no, no. A ver, cuentan, sería interesante. Pues mira, eso fue, bueno, le mando un abrazo muy fuerte a Javi Molina. Eso fue en el Campeonato del Mundo que jugamos en Sudáfrica, que por cierto lo ganamos de veteranos. Teníamos ahí 35, 36 años. Bueno, en uno de los días que no estábamos compitiendo, pues fuimos a la playa y estaba Javi y yo y estaba, creo, Encarna Gomis, una jugadora también que venía con el equipo. Estábamos los tres, bueno, pues ahí hablando, los tres tumbados y charlando un poco de todo, no me acuerdo de qué. De pronto llega una persona, un sudafricano, y se acerca y nos dice algo como, tener cuidado que os están robando, tal, algo así. Oh, Quedamos un poco sorprendidos. Y yo le digo a Javi, ¿has visto lo que ha dicho? Dice que nos están robando, tal, no sé qué. Levantamos un poco la cabeza y en la mochila tenía los pasaportes, la cartera, tenía todo ahí. Había llegado una persona, se había acercado, no nos habíamos dado cuenta y nos había cogido los pasaportes, dinero y tal. Bueno, cuando nos levantamos, nos incorporamos para ver quién era la persona que lo había hecho, de pronto vemos correr a un sudafricano allí en la playa y nos ve que nos giramos hacia él y que estamos señalándole y entonces empieza a correr cada vez más. Estaba ya muy retirado. Bueno, nos quedamos así mirando como diciendo, vaya papelón, el pasaporte en Sudáfrica, vamos a tener un sí. problema. Y de pronto veo a Javi, o sea,
tío fuerte, o sea, que le llamamos, en ese momento yo le llamaba Gorila Maguila, empieza a correr detrás del hombre que digo, ¿dónde vas? Durban era un sitio muy peligroso. Durban era un sitio con muchísima delincuencia. Y empieza a correr detrás de él y empieza a gritarle para que le diera el pasaporte. Y digo, no me lo puedo creer. O sea, vamos a tener un problemón muy gordo. Empieza a correr hasta que ve que cada vez se le acerca más porque era rapidísimo, tenía mucha fuerza en las piernas y cuando ve que ya está cerca, el otro corriendo, intentando escaparse de Javi, ve que no va a poder escaparse de él, llega un momento, gira la cabeza hacia atrás y dice, toma el pasaporte, toma todo y me voy corriendo porque me vas a pegar una paliza tal y como... O sea, devolvió todo. Y devolvió todo. Y al final nos quedamos todos sorprendidos porque pensábamos que lo íbamos a perder y Javi Qué al final bien. Bueno, le pagaron una cena, un almuerzo, algo, me imagino. Hombre, pues fíjate cómo sería en aquella época que cada vez que salíamos del hotel teníamos que ir todos en grupo, porque si no íbamos en grupo era un sitio que era peligroso y siempre nos decían que no fuéramos nunca solos porque podríamos tener un problema. Una anécdota buena, como muchas anécdotas que tengo con Javi y con otros jugadores, porque al final todos aquellos momentos que tuvimos en su día por todos aquellos países son experiencias vitales que si pudiéramos recordar todas ellas... un programa entero. Libro. Bueno, y para cerrar, Tati, te agradezco muchísimo la hora y pico, hora y 10 minutitos que pasamos, realmente espectacular, lo pudimos hacer, por suerte. Gracias a ti, Dani. No, espero que hayas estado cómodo, contento. Total. ¿Qué cambios, si bien hubo cambios en cuanto primero el challenge, ¿no? Cambios en el tenis me refiero. En el fútbol ahora se puso el VAR, pero no hubo cambios, el gol sigue siendo uno, o sea, me refiero, el score gana uno, bueno, en fin. En el penal vale uno. En el tenis, ¿harías otros cambios? Porque se dijo un solo saque, porque si no es muy aburrido con los seises, hacer el cuadrado de saque más pequeño. Bueno, hubo cambios, ¿no? En el score se juega el dobles, juegas con el punto decisivo. El tiebreak ahora se introdujo en los Grand Slams en el quinto set. ¿Harías otros cambios o no? ¿O el tenis tiene que seguir como es así, la red igual, las medidas de la cancha, los dos saques? No es nada fácil. Como hablaba antes, somos muy tradicionales en el tenis y llevamos mucho tiempo con eso y al final cualquier cambio que puedas hacer hace que genere mucha controversia. Es verdad que el campo donde pueda haber una evolución importante en los próximos años, porque no ha evolucionado de la misma manera que a lo mejor otros deportes, es en el mundo digital adaptado al tenis. Bueno, ya lo estamos viendo con el tema de el ojo de halcón y sobre todo con el tema de los árbitros. En los últimos torneos en la gira de Estados Unidos hemos visto que no había jueces del final. Eso con las máquinas son las que ahora mismo cantan la pelota. Eso cada vez se está introduciendo más y cada vez creo que va a ir a un mundo donde no habrá tantos jueces de línea como antes había. Yo creo que igual que el golf lo tiene en el campo de la biomecánica, la parte esa digital, donde sacan mucho provecho de todo lo que es ese campo digital, sí que es verdad que no hemos evolucionado tanto nosotros en el tenis y sí que creo que va a haber en ese aspecto una evolución. Porque creo que al final el mundo digital puede aportarte muchas cosas a nivel de, pues en un partido, jugadas específicas que quieras ver o datos que quieras tener de tu jugador y al final eso hará que de alguna manera se encuentren
pues las plataformas que han salido en otros deportes tan importantes y que, aunque en el tenis va evolucionando muy poco a poco. Y en serio la última, he pregunto muy a menudo que definan el juego del tenis, mis invitados, que definan con sus palabras qué es el tenis. ¿Qué es para ti el tenis, el juego del tenis? Bueno, para mí el juego del tenis ha sido y es mi vida. O sea, el tenis me lo ha dado todo. El tenis crecí con ese deporte y al final para mí no contemplo de alguna forma mi vida sin estar vinculado a ese juego. Creo que es un deporte que tiene la dificultad de que al ser tan difícil muchas veces ese proceso en el inicio de un jugador, cuando pasan 2 años, todavía no se divierte tanto como en otros deportes, se puede divertir y eso dificulta mucho el que pueda enganchar a determinados jugadores que se cansan antes por no sacarle el rendimiento que quieren, pero creo que una vez que te engancha es una droga que no puedes dejar. Al final te deja más el tenis que tú a él. Pero, y como juego en sí, ¿cómo lo definirías? Como juego, Como juego, de potencia, de control, de precisión, ¿de qué? ¿Qué es el tenis? hombre, el tenis es un deporte demasiado completo. El tenis es un deporte muy mental, un deporte muy físico ahora mismo, porque si no tienes un gran físico es muy difícil, un deporte que tiene un componente táctico todavía importante y un deporte que al final hace que todas esas habilidades que necesitas pues tengas que hacerlo de una forma muy profesionalizada para llegar ahí arriba. Con lo cual, bueno, creo que es un deporte que en esas 4 patas que necesitas, físico, mental, táctico y técnico, pues es un deporte muy equilibrado y muy completo. ¿Y qué orden dirías si te tiro ahí como un rompecabezas? Potencia, control, precisión. ¿Qué orden sería? Al final es tan equilibrado que si tú tienes mucha potencia en el tenis, pero no tienes control, vas a pegarle muy fuerte, pero se te van a ir todas afuera. Con lo cual necesitas potencia, pero necesitas antes control. Para mí, antes que potencia. En la precisión es un deporte de tanta precisión que hace que si tú llegas unas milésimas de segundo más tarde a la pelota para estar detrás de esa pelota y poder pegarla, hace que ya esa pelota no tenga la precisión que necesita tener para que la puedas poner al otro lado. Con lo cual es tan complejo y tan difícil que hace que de alguna manera tengas que estar muy, muy equilibrado en todas las fases del juego que necesitas. En el momento que tú tengas una de esas 4 patas demasiado débil, hace que las otras 3 no puedan evolucionar. Bueno, muy bien, muy interesante el cierre y todo lo que has contado. Tati, mil gracias. No sé si Emilio entró, un amigo, porque a veces entran con cuentas, dice Emilio Sánchez Oficial, supongo que es Emilio, que está, no sé si está en Naples, que ahí pasaron unas tormentas, un huracán muy grande hace poquito, en Florida. Y es un abrazo, si es él, un gran abrazo, fue nuestro invitado también. Un abrazo Gracias, Tati, gracias, ¿eh? de deporte en España para que al final tengamos ahora mismo a día de hoy lo que tenemos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte y que sigan los éxitos y con todo. Una, Pará, vamos a dejarle algo más a la audiencia ya que estamos acá. Dame tu top 10 de la historia del tenis español. ¡Uf! Esa sí que me la has puesto difícil. Te sorprendí, te tiré un drop shot. Esa me la has puesto muy Bueno, difícil. a ver, para ti, un top 10 de hombres del tenis español de toda la historia, incluyendo a Santana, todos, Orantes, todos, en la bolsa. A ver, sería muy injusto si ahora mismo, dentro de tan buenos jugadores que ha habido en todo este proceso, desde que inicia
toda esta historia tan bonita, Manolo Santana, hasta a día de hoy, estos jugadores que hay, elegir un top 10 me dejaría a muchos jugadores buenos porque, bueno, hemos tenido 4 jugadores números 1 del mundo, pero es que hemos tenido muchísimas decenas de jugadores que han estado en el top 10, en el top 20 y al final me tendría que dejar algunos porque no me acordaría. Y eso sería muy injusto. Lo único que puedo decir es que es un orgullo para España el que al final en esta historia tan bonita pues todos hayan puesto ese granito de arena para que durante todos estos años hayamos conseguido el nivel que ahora mismo tiene el tenis en España y la marca tan reconocida que tiene. Y lo que tenemos que conseguir es que el legado que nos han dejado todos los que nos preceden, que de alguna forma nosotros podamos transmitir a todas las nuevas generaciones ese legado para que la rueda siga y no pare, porque lo más difícil de todo esto es siempre mantenerlo. Bueno, yo te tiré un drop, como te dije, tú llegaste al drop, pero yo estaba parado y te tiré un globo, ¿eh? Así que ahí gané el punto yo porque no me dijiste los 10 nombres. Así que, no importa. Bueno, un abrazo grande, Un abrazo, eh, un muchas abrazo gracias. de la distancia y espero un día que nos encontremos para tomar un café. Seguro que sí, que vaya todo muy bien. Gracias, Hasta Tati. La bajamos al canal de YouTube. Cuando esté te paso el link. Igual queda en el perfil de Instagram. Te la voy a compartir para que la pongas en tu historia y la gente que no la pudo ver la vea porque hay muchas enseñanzas y muchas lindas historias. Cuidado con los documentos, ¿eh? sí. A Javi tiene que tener guardaespaldas. Sí, sí, el pasaporte está complicado. Un abrazo grande, viejo. Un De abrazo. primera, ¿eh? Un Gracias. crack. Gracias a todos. Adiós.